Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, la petición de Jacobo y Juan ponía en evidencia la misma debilidad y miopía de muchas de nuestras oraciones. Esta es una de las razones más frecuentes por las que Dios no siempre nos da lo que le pedimos. Con tanta frecuencia nuestras oraciones tienen como único objetivo que nosotros vivamos mejor, que suframos menos, que desaparezcan todos nuestros problemas. Como decía alguna vez un predicador: Señor, yo quiero en esta vida poder vivir, poder pasar mis días en una playa, con cocoteros alrededor, para tener uno en mi mano, tomar, quietito, sin problemas, sin dificultades, acostadito ahí bajo la sombra. Cuando me dé hambre, que llegue la comida, que yo no tenga de qué afligirme, de qué afanarme, no tenga por qué cansarme. Así quiero mi vida. Y entonces, ¿y qué va a pasar cuando nos vamos al cielo? Si esa es una vida aquí en la tierra, con luchas, tribulaciones, dificultades, limitaciones, ¿cómo querrá entonces para el cielo? Ya, de verdad que no puedo imaginarme cómo irá a querer su vida allá, ¿no? Si acá la quiere así, imagínese allá. Pero esa clase de vida de repente es bonita para 2 días, 3 días, 5 días, ya 7 días. Pienso que después de 10 días ya es desesperante. Entonces, buscar vivir mejor, sufrir menos, preocuparnos de menos cosas. Pero dejamos a un lado los intereses del reino de Dios. Por esta razón no recibimos lo que pedimos. En breve vienen elecciones políticas, gobernantes, alcaldes, y ahí yo me cuestiono, ¿qué buscan? ¿Qué quieren realmente? ¿Son personas todas con vocación de servicio? ¿Son personas que verdaderamente están preocupadas por nosotros, por la ciudadanía? ¿Quieren hacer de nuestra ciudad algo realmente que nos toma en cuenta? Porque no quiero pensar que van tras de los proyectos, ¿no? No quiero pensar que van tras de los negocios. No quiero pensar que van tras del poder. No quiero. Cuando hay las elecciones presidenciales, cuando hay elecciones de sociedades, de instituciones, la Cámara Agropecuaria del Oriente, cuando elige presidente, y en fin, tantos lugares donde se manejan dinero, poder, relaciones, ¿realmente están en función de los gremios que representan? Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Y aquí hay una esperanza bonita que establece Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tantas veces pedimos cosas que no son las adecuadas o no es el momento para recibirla. Y el amor de Dios, su entendimiento y su conocimiento tan exacto de cada uno de nosotros es tan preciso que Él ve la forma, Él ve cuándo, Él ve cómo y lo hace cuando es necesario, no antes, no después, lo hace en el momento preciso. Y entonces el Espíritu Santo guía en esa debilidad que nosotros tenemos. Pero en el caso que estudiamos, no solo estaban pidiendo guiados por una ambición carnal, sino que también estaban equivocados porque pedían sin entender lo que eso implicaba. Que estemos a tu diestra y a tu siniestra. Que estemos a tu lado, allá en el gobierno, allá en el cielo. Jesús y ellos a los lados. De repente asumiendo el rol del Padre y del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? No entendían. Ignoraban cuál había de ser el precio que tendrían que pagar para poder obtener su petición. Hermano, estamos hablando de un padecimiento. Por eso cuando el Señor les contestó, les explicó que esa asociación íntima con Él, al nivel jerárquico que le estaban pidiendo, implicaría necesariamente identificarse con Él, ¿pero en qué? En ese sufrimiento amargo que venía de la cruz, por la que se disponía Él a pasar. Y Él mismo no la quería, pero estaba dispuesto, obediente para pasarla. Y esto siempre es así, dice en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, ¿cuántas veces deseamos grandes bendiciones de Dios sin estar dispuestos a sufrir ni a sacrificarnos por su causa? Se trata de la copa amarga. Con el fin de aclararles este punto, el Señor les habló de la copa que había de beber y del bautismo en el que iba a ser bautizado, en una clara referencia a su muerte en la cruz. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? En el huerto de Getsemaní, Jesús habló de la amarga copa que había de beber en relación a su crucifixión. Y esto está clarito en Marcos 14:36, un poquito más adelante de donde estamos. Marcos 14:36, que dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Y de la misma forma se refirió también a su bautismo. Eso está en Lucas 12:50, que dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Hermano, ¿puede usted visualizar a Jesús angustiado? Le esperaban pruebas extremadamente duras. No era fácil lo que venía, era demasiado difícil, no manejable, creo yo, por un ser humano. No había condiciones de poder soportar todo lo que Cristo ya sabía que iba a soportar. Entonces, cuando el Señor les preguntó a sus discípulos si estaban dispuestos a beber esa copa y pasar por el mismo bautismo, les estaba hablando de sumergirse en la terrible experiencia de dolor y muerte que Él iba a atravesar. Estamos llamados a sufrir con Cristo. Y con esto
Debo dirigirme a los discípulos de Jesús. Y del mismo modo que ellos, todo aquel discípulo de Jesús que quiera ser leal a Él, también va a sufrir. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Hay un conforto que nos da Pablo y Pedro, y eso está en su palabra en 2 Corintios 1:5, donde Pablo escribía: porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y en el caso de Pedro, él animaba a los creyentes perseguidos con estas palabras: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro 4:13. Pero en el caso que estamos estudiando de Jacobo y Juan, eran totalmente faltos de entendimiento. El anuncio hecho por Jesús sobre la muerte cruel que le esperaba en Jerusalén no había sido entendido por sus discípulos Jacobo y Juan. Juan el amado, ¿no? Se acercan para hacer ellos una petición. Mateo agrega que ambos se presentaron con su mamá, quien fue verdaderamente la que hizo la petición. Y esto lo vemos en Mateo 20 al 28. Acompáñeme con su Biblia. Mateo 20 al 28. ¿Qué dice? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, la magnitud de la incomprensión de estos discípulos es comentada por algún escritor que lo dijo de esta manera: lo sorprendente no es el que este incidente tuviera lugar, sino el momento en que sucedió. Es todo lo contrario del anuncio más definido y detallado que Jesús hizo de su muerte, y esta petición es alucinante. Muestra mejor que ningún otro detalle lo poco que habían comprendido de lo que Jesús les estaba diciendo. Hermano, 2, 3 versículos más atrasito, fíjese lo que les decía, Marcos 32, Marcos 10, 32 al 34. Hemos leído Marcos 10, 35 al 45, más atrasito, Marcos 10, 32 al 34. Mire lo que dice. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles.
¿Será que con mayor detalle se puede decir lo que está diciendo? Le está diciendo dónde, a quiénes iba a ser esa entrega. Y dice en el versículo 34, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Escarnecer una persona. Ya Mel Gibson en su dirección hizo una película, La Pasión, ¿era? La Pasión, ¿no? Pero la Biblia lo aclara, como en los látigos tenía unas puntas, yo me imagino como anzuelo, que al azotarlo y tironear, esas puntas se encarnaban y rasgaban su piel, rasgaban músculos y la sangre que salía. Escarnecerlo. Le azotarán, escupirán en él. ¡Qué ofensa! Y le matarán. Cuando hablamos de la maldad del ser humano, cuando hablamos de aquella emoción, de aquel impulso que se provoca en las masas, ¿qué otras cosas más no son capaces de hacer cuando se trata de un débil? Discutía en un grupo de amigos, no, lo que pasa es que nosotros no somos capaces de dar nuestras vidas por causas, decían aquellos idealistas, ¿no? Si se nos entran, nosotros defendemos, pero no vamos a exponer a nuestros hijos y capaz que ni nos acercamos. Pero estos otros son capaces, decía otro. Estos otros vienen y bloquean y no les importa morir y van por la causa. No, dijo alguno por ahí. Claro, hay valentía, pero cuando ellos son 50 y el que está al frente es uno, decían. Cuestión de proporciones, o sea, la valentía está por ahí nomás. Es real. Cuando son muchos los atacantes y son pocos los atacados, es un coraje tremendo. ¿Y capaces de hacer qué son las personas? Bueno, esto lo anunció Jesús. Él dijo, le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. No habían entendido, definitivamente no habían comprendido. Querían estar a su lado, no sabían del precio. Sus palabras no habían conseguido desembarazarlo de la idea de un Mesías de poder y gloria terrenales. Yo quiero ser el gerente en mi empresa, yo quiero ser el presidente de mi nación, yo quiero ser el gobernador, el alcalde, yo quiero ser el líder. Yo quiero ser el pastor principal. Hermanos, qué privilegio poder poder ocupar cualquiera de esos espacios. Pero ¿sabe qué? No tenemos idea de lo que estamos queriendo. No tenemos una mínima noción. Creemos nosotros en la actualidad como creían en aquel entonces, un Mesías de poder, de gloria terrenales. Solamente la cruz lo conseguiría. Hermanos, el liderazgo lleva al Calvario. Yo no dudo que aquí en esta silla hay líderes. Yo no dudo que aquí en esta silla hay gerentes potenciales o gerentes tal vez en función. Yo no dudo que hay líderes de ministerio, líderes de pilares, sucesores, predicadores, evangelistas, maestros. Yo no dudo que hay directores de proyectos, les estoy hablando simultáneamente, así de la labor ministerial como de la labor ocupacional que de repente allá en el mundo nos toca desarrollar. El solo hecho de ser padres de familia implica tan grande responsabilidad, desprendimiento, entrega, sacrificio, para asumir el rol del líder en su hogar. El solo hecho de ser madre implica una entrega tan grande,
para aquellos hijos que tenemos por un tiempo. Dios nos los da, pero no son nuestros. Dejarás tu padre y tu madre y te unirás a tu mujer, dice. Se tienen que ir, se van a ir. Es más, se van. Y los que no se van, hay conflicto, hay dificultades. Y he notado que particularmente en Santa Cruz este es un problema bien serio. Probablemente en alguna cierta omisión de muchos hombres en sus hogares, termina asumiendo la madre el rol de padre, de responsable, y esto provoca el matriarcado, es la dueña de los hijos. Y cuando se quieren ir los hijos, tienen un nexo tan fuerte con los padres y con la madre en particular, que no consiguen desprenderse. Y eso provoca serias dificultades en el relacionamiento marital. Es difícil. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, es un espacio que es un privilegio asumirlo. Pero mientras no estamos en ese lugar, no tenemos idea de lo que realmente queremos. Porque el liderazgo lleva al Calvario. El error en cuanto al enfoque de los discípulos se hace más duro cuando notamos que Jesús venía enseñando acerca de la perspectiva de Dios en cuanto a quién era el último y quién era el primero. Primero que piden esto cuando Jesús les anunciaba su muerte, les acababa de anunciar. Y encima, antecito ya les había hablado sobre el primero y el último. En contraste con ese poder terrenal, esa gloria humana que ellos consideraban de aquel Mesías. Vámonos un capítulo más atrás, Marcos 9:33. ¿Quién es el mayor? Dice del 33 al 37. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. A un pequeñito tomó. ¿Cómo son? ¿Cómo es tan hermoso disfrutar, mirar la actitud, la conducta de un niño? Comencemos en cuanto a fe. Usted dígale a un niño algo de Dios y el niño le cree. Dígale cualquier barbaridad, cualquier tontera y también se la va a creer. El niño cree. Ahí tengo yo dificultades para soportar muchas veces cada cosa que le dicen a los niños. Modérate porque va a venir el ladrón y te va a meter en una bolsa y te va a llevar. Ja, 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 y se ríen. Y el niño se angustia porque el niño está creyendo lo que le dicen. Ese pequeñito. Anda, tráeme eso.